Hola, ¿qué tal? ¿Será que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al del Nuevo Testamento? Hay personas que dicen que el Antiguo Testamento muestra un Dios malo, un Dios de ira, enojado y que castiga a naciones y a su pueblo. Bien, en este tutorial, en este video, quiero mostrarte algunos pasajes referentes al aire de Dios en el Antiguo Testamento y las palabras que se usan para designar la ira de Dios. Bienvenido. ¿Cómo estás? Espero que bien. Saludos nuevamente, bienvenido al canal. Y queremos ahora compartir contigo lo siguiente. Acá ves un título en la pantalla con letras rojas a la izquierda que dice así: Dios, ¿es un Dios de misericordia o de ira? Uno de los argumentos para no considerar el Antiguo Testamento como un testamento inspirado que muestra el carácter de Dios amoroso, misericordioso, es los pasajes que se encuentran en el Antiguo Testamento referentes a la ira de Dios, al enojo de Dios. Y eso quiero mostrarte en esta oportunidad. No vamos a ver a detalle la teología del carácter de Dios, sí voy a mencionar algunas cosas, pero lo que quiero estudiar contigo es el estudio de las palabras, el significado de las palabras, la palabra ira en este caso, eh, en, eh, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, ¿está bien? Y el texto base es Éxodo capítulo 34, verso 6, que describe muy bien cuál es el carácter de Dios. Ahí Dios mismo está hablando, ¿está bien? Y dice el verso 6, entonces pasó el Señor, está a la derecha, estoy leyendo a la derecha de la pantalla, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Aquí aparece que hay un antagonismo, ¿no? Dios es un Dios, dice, abundante en misericordia, en verdad, Emet, Gesed, pero antes de ello se menciona que es lento para la ira. Dios se enoja, Dios tiene ira, tiene enojo. Y pareciera que el Antiguo Testamento muestra un Dios que castiga, un Dios que reprende, pero un Dios que se enoja y está dispuesto a hacer muchas cosas, ¿no? Como una persona enojada, con ira. Ese es Dios. A la izquierda ves una pantalla, ¿no? La cara de un niño con la nariz algo colorada y los cachetes también. ¿Qué sucede? Sucede que la palabra que se usa para enojo, ira, en el Antiguo Testamento también se la traduce como nariz. ¿Y qué relación tendrá el enojarse con calentar la nariz, encender a fuego la nariz o tener roja la nariz? Pues tiene mucho que ver porque cuando alguien se enoja, generalmente el rostro cambia de color y la nariz también. Acá entonces vamos a ver el significado de af. Af es la palabra que aparece en Éxodo 34:6, que significa nariz, pero también significa enojo. ¿Está bien? Y vamos a contrastar con la característica principal de Dios, que es Gesed. Pero vamos a hablar de Gesed más adelante en otro video un poco más ampliamente. ¿Qué sería compasión, misericordia, amor eterno? Hay muchas formas de traducir Gesed. Está bien, acá tenemos entonces el hebreo. Y vamos con el hebreo. Acá tengo mi Biblia ya abierta de hebreo. Y acá comenzamos quizás a revisar un poquito. Acá voy a subir un poco. Algo pasó. Ok. Tengo acá el Salmo 30 y Éxodo 34:6. Y acá también Éxodo 34:6. Muy bien. ¿Qué sucedió? Que yo no le puse el paralelo, ¿no? Para buscar el mismo texto. Ya está. Bien. Acá tenemos entonces el texto en hebreo. Y la palabra que queremos encontrar está acá, esta vez en dual. Apayín. Las narices. ¿Está bien? Hablando de que Dios es lento para, esta palabra ereg es lentitud, lento para, lento de nariz, se traduciría de manera literal, ¿ya? Pero se lo traduce lento para la ira. Lo que vamos a comenzar a hacer es mirar el significado de la palabra af.
Está bien, que en sustantivo viene pues como af y vas a ver luego que el verbo es anaf. Y vamos entonces primero recordando cómo buscar una palabra, cómo buscar el significado de una palabra. Entonces acá tengo la palabra apayim, ¿está bien? Y yo hago doble clic en logos, estoy en logos esta vez, hago un doble clic y ¿qué va a suceder? Me va a buscar esta palabra en el léxico por defecto. En el orden que yo hago de mis diccionarios, yo coloco el favorito, mi favorito, y este es el favorito halot. Y aquí está la palabra. Vamos entonces con el significado af. Acá tú puedes leer la transliteración af. ¿Está bien? ¿Qué significa af? Vamos a ver entonces el significado de af. Muy bien. Entonces dice acá en el diccionario Halot que el primer significado de af es nose, nariz. ¿Está bien? Este diccionario no está traducido al español. Por eso lo uso en inglés y lo voy a tratar de traducir. Lo voy a traducir, entonces tú vas a poder entender en caso que no estés leyendo en inglés en este momento. No hay problema. Entonces sería acá el que echa aire por la nariz, ¿no? The snorting one. Entonces, eso dice que significa af, primeramente, nariz. Hay varios pasajes que podríamos buscar, pero este es el que vamos a buscar. Estos dos pasajes acá. Salmos, el Salmo 10.4, creo que en la pantalla ves el versículo en español y dice, el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. ¿Alguna vez te escuchaste decir, este es de rostro alzado, de nariz alzada, nariz respingada? Creo que tiene, esa frase creo que tiene un trasfondo hebreo. Vas a ver por qué. Pero leo primeramente lo que está remarcado en verde para luego buscar Salmo 10.4 y después Deuteronomio capítulo 32.22. ¿Está bien? Entonces aquí dice que cuando uno se enoja, ¿no? En el enojo, en la rabia, hay un aliento fuerte, pesado, uno comienza a respirar más profundamente, ¿no? Más o menos así, a través de la nariz, ¿no? Entonces se enciende un fuego dentro de la persona. Cuando te enojas sucede eso. Y a veces quieres gritar y a veces quieres o escuchas a alguien gritar, enojarse y hablar fuerte y parece que esa persona por dentro está por explosionar, ¿no? Vamos a ver enseguida Deuteronomio 32.22 a detalle, pero aquí leo esta versión que dice, porque fuego se ha encendido en mi ira. Muy bien, ¿qué tiene que ver fuego con ira? ¿Y qué tiene que ver nariz con ira? Dice, esto es, esta es la razón por la cual la nariz se llega a ser el órgano simbólico de enojo por la respiración más seguida y más profunda, ¿no es cierto? Y el rostro que se pone colorado. De ahí viene la relación entre af, nariz, y enojo. Y vamos a ver entonces ahora este pasaje, el Salmo 10, el versículo 4, ¿ya? Muy bien, acá apareció, yo lo voy a trasladar a este lado, ahí. Y si bien la versión, la Biblia de las Américas dice el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios, vamos a ver lo que dice la nueva versión internacional. Y esta versión me gusta porque usa el hebreo y dice así, el malvado levanta insolente la nariz. ¿Está bien? La nariz. ¿Qué decía el otro pasaje? Me parece que, bueno, habría que buscarlo acá mismo, ¿no es cierto? Habría que buscar, pero esta versión dice, el insolente levanta la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. ¿Qué dice la Reina Valera en esta traducción de Salmo 10, verso 4? Acá tengo la Reina Valera 60, 1960, que dice así, el malo por la altivez, no dice de su nariz, sino de su rostro. La nariz entonces es el miembro que se describe o que se usa para describir todo el rostro. No busca a Dios. Entonces ahí te das cuenta que eh, el orgullo, el enojo, muchas veces tiene relación con el rostro. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 32.22. A ver, ahí está. Dice, porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del cielo. Vamos a ver qué dice. Ahora vamos a buscar acá en el paralelo.
Biblias paralelas. Acá tengo muchas Biblias paralelas, pero voy a volver acá arriba y voy a buscar la nueva versión internacional. A ver qué dice. También se traduce como ira. Se ha encendido el fuego de mi ira, que quema hasta lo profundo del abismo. En el original, en el hebreo, ¿qué palabra se usa aquí? Tú ves debajo. Dice af y dice sustantivo común singular constructo. ¿Está bien? Podemos nosotros buscar el hebreo, venir acá a la Biblia hebrea y vamos a mirar que estamos en Deuteronomio 32:22. Aquí está, ¿no? Como fuego, kiesh, ¿no? Kadeha. Esta palabra tiene que ver con encenderse. Kadaj se enciende. ¿Qué cosa? En mis narices. Esto es beapi, en mi nariz. ¿No? En mi nariz hay algo que se encendió, que se prendió. Un fuego se encendió. ¿Dónde? En mi nariz, dice el original. Entonces, ira tiene relación con este miembro, ¿no? La nariz del rostro y tiene que ver con el enojo que viene desde adentro, ¿no? Desde los pensamientos y que también se lo demuestra con respiraciones más profundas. Vamos a ver ahora un par de léxicos más, ¿está bien? Voy a ver acá el T-Dot, permíteme mostrarte la información de este diccionario. Acá está, es el Theological Dictionary of the Old Testament, tiene 15 volúmenes y hay un volumen en arameo también, y hay un volumen de indexación de todo el contenido, ya son 17 volúmenes. Este es el diccionario teológico del Antiguo Testamento. Muy bien, este es. ¿Y qué dice? La etimología, el significado de la palabra enojo, dice que está representada en hebreo por varias palabras. ¿Ya? De origen diferente, no tiene mucha eh, similitud una palabra de la otra. Una raíz puede ser, dice, anaf, de donde sale af, que estamos viendo que significa nariz, ¿ya? Aquí está anaf, con el sustantivo af, que acabamos de mirar. Dice que a veces significa nariz y a veces significa qué cosa, anger, que significaría enojo, ira, ¿ya? El verbo ocurre, dice en árabe, anifa, que significa despreciar, rehusar. El sustantivo en acadio, apu o afu, y en ugarítico también af, significa lo mismo, ¿no? Dice, todo significa nariz, nariz. ¿Cómo sucedió entonces el cambio del significado de af, nariz, a ira? Acá este scholar, este erudito Palachi, arguye que hubo un desarrollo en el significado de la palabra af, de nariz a enojo, y termina diciendo lo siguiente. Yo voy a terminar utilizando este diccionario con esta mención. Dice que el doble significado de la palabra af, ¿ya? Nariz y enojo, aparece evidentemente solo en el hebreo, solo en el hebreo. Y podemos ir sacando algunas conclusiones quizás, ¿no? Y decir de que la característica principal del carácter de Dios no es su enojo, no es su ira, sino es el rechazo al pecado, el rechazo al mal. Dios no es eh, indiferente al mal que produce el dolor, que produce el dolor a los seres humanos y a sus hijos. Dios actúa, trata de erradicar el mal, y por eso Él siente ese calor, ese fuego que la Biblia menciona, que Dios siente, porque el versículo 22 de Deuteronomio describe a quién. A Dios se ha encendido el fuego de mi ira, dice, que quema hasta lo profundo del abismo. Ese es entonces, ¿qué cosa? El celo de Dios. Eh, y el enojo por el mal y lo que produce el mal, el dolor, la muerte, ¿no es cierto? La injusticia. Dios tiene un celo, un enojo por todo lo que produce el mal y el pecado. ¿Está bien? ¿Qué más quiero mencionar de este pasaje? Hay una conexión, dice, ¿no? Acá estoy viendo, entre enojo y respirar profundamente. Vamos a ver este otro léxico. Este es el Naidoti, permíteme mostrarte.
las características de este diccionario. Dice, es el nuevo diccionario internacional, a ver, sí, del Antiguo Testamento de teología y de exégesis. Nidote o Naidoti, como le dicen en inglés. Este es. Y lo que trae este diccionario de 5 tomos, si no me equivoco, es eh, un artículo para cada palabra. No abarca todas las palabras, me parece, del Antiguo Testamento, pero las más importantes y es bastante amplio y específico acerca de el significado de las palabras. Y acá vamos a ver el significado de anaf, estar enojado, el verbo anaf, estar enojado, producir enojo. ¿Está bien? ¿Qué dice este diccionario acerca de la palabra ira o enojo? Dice lo siguiente, acá en el Antiguo Testamento anaf se usa 14 veces. ¿Está bien? Se encuentra en diferentes raíces, en Itfael y en Cal. Dice, con excepción del Salmo 2.12, que dice acá, honrar al Hijo para que no se enoje. El verbo anaf siempre tiene al Señor, a Dios, como su sujeto. Eso es algo muy interesante. Y aparecen más de 100 veces el verbo anaf, eh, enojo, ira, y el sujeto Dios. Hay una característica, ¿no?, del uso de este verbo. Anaf, la ira de Dios, el enojo de Dios. Muy bien, entonces, más abajo dice lo siguiente. El sustantivo af deriva de anaf, ¿está bien? Y la designación más común de enojo del Antiguo Testamento viene a través de esta palabra. Hay otras palabras también que quizás no veamos hoy, pero af es la palabra más usada para describir enojo, pero que primeramente significa nariz. Nariz roja, nariz con respiración profunda, con aire que sube y baja, ¿no es cierto?, rápidamente. Dice que aparece 277 veces este sustantivo, nariz o enojo, y 224 veces se refiere a enojo, de las 277, con el sujeto ya sea siendo Dios, el Señor o el ser humano. Y otras 53 veces se refiere a nariz. Mira, la mayor cantidad de veces que aparece este sustantivo af en el Antiguo Testamento tiene que ver con ira. Y lo que vamos a hacer ahora también es poder encontrar esas veces que aparece la palabra af relacionada con Dios y las veces que aparece. Yo ya hice esa búsqueda, ¿está bien? Acá está. Yo hice triple clic y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Acá en el hebreo, en la Biblia hebrea, tú primeramente encuentras cuál es la palabra que quieres encontrar, haces un triple clic en la palabra y te saldrá las veces que aparece esa palabra en el Antiguo Testamento. Si es una palabra en hebreo, si es en griego, te saldrá las veces que aparece esa palabra en griego, en el Nuevo Testamento. Y quizás también si logras buscar ahí con la Septuaginta, o hay una Biblia que trae Antiguo y Nuevo Testamento en griego. Pero lo que encontramos acá es 277 veces resultados de la palabra af. Ahora, ¿cuántas veces aparece Dios como el sujeto? Acá yo hice una búsqueda morfológica. ¿Está bien? Yo debería tomar tiempo para enseñártela. Te voy a decir cómo conseguir esta búsqueda morfológica, donde busqué la palabra af, nariz, o apanim, narices, enojo, eh, donde el sujeto es Elohim o Adonai, ¿no?, o Señor, Adón, o simplemente Dios en singular, Él, Elohim, Adonai. Aquí tenemos los nombres de Dios y aparece varias veces. Eso te voy a mostrar enseguida, pero mira, tú debes ir a documentos, ¿ya? Para hacer esta búsqueda morfológica, debes ir a documentos, debes ir a nuevo, y en nuevo tú vas a buscar acá, consulta morfológica. Tú haces un clic ahí y por si acaso acá yo tengo la lista de búsquedas que he hecho, no solo morfológicas, sino otro tipo de trabajos a través de la herramienta de documentos. Miren, acá hay filtro visual, hay lienzo, hay lista de palabras, búsqueda sintáctica, pero yo busqué consulta morfológica. Hice clic y me salió esta opción.
Yo le puse un título acá, Dios y la ira. ¿Está bien? Puedo cambiar el título, eso ya depende de uno. Y lo que tienes que hacer para buscar eh, una secuencia de palabras, más de una palabra, en este caso dos, es hacer clic en lema, está bien, con el cursor. Si es la palabra hebrea que estás buscando, debes colocar H. Dos puntos y debes transliterar la palabra. Yo puse AF, está bien, y me salieron varias opciones acá. Yo busqué la opción AF, había AF, punto 1, AF simplemente, y yo puse AF2. Acá creo que no me aparece porque ya lo elegí, ¿ya? Entonces yo hago un clic, en este caso voy a hacer clic en AF1 y ya aparece. Yo puedo añadir, puedes hacer simplemente la búsqueda de una palabra tras de otra. Puedes buscar por raíz, por idioma, esto toma tiempo. Y por defecto te dice si quieres buscar entre diferencia de 10 palabras, la una de la otra. Yo puse entre 5 segmentos y me salió lo que estamos viendo acá. Me salió lo siguiente. Primero busqué el sustantivo Adonai, seguido de Af, y aparecieron 92 resultados. Aquí está, mira, con naranja, está la palabra nariz o enojo, y luego viene Adonai, el nombre de Dios, que se traduce como Señor en la NBI. Entonces el Señor ardió en ira, ¿no? Y también hay algo curioso, que junto con Af, la palabra nariz, aparece otro verbo que tiene que ver con encenderse, con calentarse, que sería el verbo, acá está, arajar. Este es que enseguida vamos a mirar. Entonces, este se traduce arder, y af sería ira, ¿no? Y aparece 86 veces. Yo busqué luego Elohim más Adonai, y acá me apareció ya no 92 resultados, sino 104. Mira acá. Números 12:9 tiene af, esta palabra, y tiene este tetragramaton, Adonai. Pero números 22:22 tiene la palabra af, nariz o ira, que se traduce como la ira, que estás viendo acá a la derecha, pero tiene la palabra acá Elohim, porque yo pedí buscar también Elohim, ¿no? Y aparecieron 104 resultados. Aquí tienes Adonai, Adonai en el hebreo, y bueno, la lista es larga, ¿no? Luego busqué algo más, coloqué Adón, la palabra Adón, Señor, y me salieron 114 resultados. Entonces tú puedes ir añadiendo sinónimos, sustantivos. No sé si acá vamos a encontrar, sí voy a encontrar, mira, en Éxodo 11:8 la palabra Él, que sería Dios en singular, ¿no? Y se traduce, y ardiendo de ira salió Moisés de la presencia. Bueno, aquí se está hablando de Moisés. Pero también se habla del Señor. Acá el Señor le había advertido a quién, a Moisés. Bueno, aquí el Señor también aparece, pero como Adonai. Y así podemos ir buscando estas búsquedas morfológicas. Voy a tomar un tiempo para quizás enseñarte esto con más calma. Y aquí encontré 122 resultados con Adón y él. Y los demás, las demás veces que aparece el sustantivo, un nombre propio, son pues los nombres que no tienen que ver con Dios. Eso sería lo que puedo mostrarte ahora. Aquí hay otra palabra que yo busqué también que tiene que ver con ira. Pero para terminar esta parte de ira, lo que significa la ira, permíteme ir a esta parte. Acá tengo el software Accordance en el modo oscuro, Dark Mode. Y yo hice una búsqueda con tres palabras, ¿no? La palabra acá, jara, que tiene que ver con encenderse, como decía. La palabra af, que tiene que ver con nariz o enojo. Y la palabra, el nombre propio de Dios, en este caso Adonai. Y me salió 71 veces que aparece esta construcción. ¿Cómo debiéramos traducir? ¿Cómo debiera traducirse literalmente esta frase, esta construcción? La ira de Jehová se encendió. Está bien, también debiera traducirse la nariz de Jehová se encendió. Y acá, eso es números 11:10. Acá tenemos Éxodo 4:14, me parece que está acá. Dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Cómo debiéramos traducirlo de manera más literal, ¿no? Y se enojó, ¿no? Y ardió la nariz del Señor.
Así deberíamos traducirlo. Y acá algo más de este léxico del diccionario Tidot que te mencioné, el significado de jara, de esta palabra, que tiene que ver con enojo, quemar, ¿no? Quemar, enojo. El verbo jara ocurre mayormente en el cal junto a af, ¿ah? Y está expresado bueno, como el sujeto dice implícito o expresado. Jara af, alguien más, dice la nariz de alguien más está quemándose. Así debiera traducirse. Es interesante cómo se traduce este, esta palabra al lado de af. Donde hay cosas acá que podemos leer, pero ahí rescato lo que dice acá este pasaje de Nehemías 3:20, que se traduce quemado con celo, ¿no? En fin, lo que hemos visto en esta oportunidad ha sido el significado de ira, af. Bueno, el significado de la palabra viene de nariz, rostro caliente, el aire que entra a los pulmones y sale más rápidamente. Eso significa, de ahí viene la palabra ira. Pero aquí está el pasaje que habíamos buscado inicialmente, me parece. Bueno, no es este, es Éxodo. Voy a buscar de nuevo Éxodo 34:6. Aquí está, 34:6. Habíamos entonces dicho de que la ira de Dios no es la característica principal de Dios, ¿no? Porque acá lo que se enfatiza es la grandeza, Raf, acá a la izquierda ves el adjetivo, con un color ahí especial, naranja, borde amarillo. Dios es grande en amor, en fidelidad. Me gusta también cómo lo traduce esta es la NBI, sí, la NBI. Permíteme buscar la NBLA. Y con esto vamos a terminar. Acá está. Bien. Compasivo y clemente, lento para la ira, abundante, abundante en misericordia y verdad. Dios es abundante en Gesed, en Emet, verdad, y es lento para la ira. Se podría traducir entonces esta frase es de nariz larga. A Dios le cuesta enojarse. Resumiendo el contenido de este video, podemos decir lo siguiente, de que Dios no es indiferente al mal ni al pecado, así que Él actúa, trata de erradicar el mal. En eso consiste la ira de Dios, el celo de Dios por las cosas suyas, las cosas sagradas, su pueblo, su creación, que no puede mezclarse con el mal y con las consecuencias que trae dolor a la humanidad. También podemos decir de que Dios puede cambiar su accionar, pero no cambia su naturaleza. ¿Y de qué? El enojo de Dios, la ira de Dios es una llamada de atención a su pueblo para que éste cambie de actitud, para que deje la idolatría en el Antiguo Testamento, era un pecado muy común ese, y evite el castigo y la ira de Dios. Dios está siempre presto para perdonar, para amar, y Dios es un Dios misericordioso. Hasta la siguiente, no dejes de suscribirte, habrá una segunda parte referente al carácter de Dios. Pronto estaremos dándote más noticias acerca de ello.